¿Qué pasa, chavales? Fijaros que tenemos por aquí una, dos, tres PlayStation 3 Slim. Dos de ellas admiten custom firmware, así a simple vista no la puedo diferenciar, y una de ellas pues lamentablemente no permite instalarle el custom firmware. ¿Qué voy a hacer, chavales? De verdad, iba a decir estoy cansado, pero más que cansado estoy ya preocupado de ver personas que no logran instalar el gen, el exploit en su consola PlayStation 3, cuando realmente es muy sencillo. Y yo lo que voy a hacer es en estas tres consolas instalar ahora mismo el gen para que ustedes vean que funciona a la perfección. Deciros que una tiene fix de las tiendas custom firmware, el otro tiene multiman, el otro tiene webman. O sea, están llenas de cosas que os traigo, que siempre tengo que tener instaladas para traeros vídeos. Y van a ver que no hay ningún problema. En el último vídeo, el penúltimo, os lo dije bien claro, chavales. El vídeo se llama La Última Bala. Yo personalmente lo que haría, si no soy capaz de instalar el gen, el firmware híbrido, cualquier cosa, yo de verdad, sinceramente, formatearía la consola totalmente, a tomar por culo la cuenta, a tomar por culo los juegos, a tomar por culo todo. ¿Por qué? Porque me voy a quitar de problemas. Y fijaros, lo vamos a hacer súper rápido, ¿vale? Os voy a mostrar las tres y verán cómo funciona a la perfección. Pues bueno, chavales, comenzamos con la primera. Voy a ir súper rápido, voy a cortar las partes no necesarias, ¿vale? Y si me falla alguna vez la instalación, os lo voy a decir también, porque recuerden que no sale siempre la primera. Las tres consolas tienen ya instalada el firmware híbrido, cada una de ellas estando incluso con el HFW, incluso con el custom firmware. Dos de ellas ha bastado con poner la actualización HFW 490 en un USB y desde el propio menú, desde aquí, desde actualización del sistema, la he actualizado. Entonces, ¿qué voy a hacer rápidamente en estas tres? Pues simplemente me voy a venir al navegador de internet, triángulo, archivo, entrada de dirección, voy a poner ps3exploit.me y simplemente voy a seguir los pasos que hay que seguir en todas y cada una de las consolas. Simplemente nos venimos aquí donde dice PS3 Gen, ¿vale? Yo ya sé que pone PS3 Gen, PS3 Gen Alternate. Y aquí, pues, aquí es donde pueden fallar, chavales. Mira, fijaros, esta ha salido súper rápido. Hay consolas que aquí tarda un montón, que tarda menos, que prueban 10 veces, 15, 40, chavales. Es que es cuestión de probar. Yo aconsejo, cada vez que te falle aquí, te salgan letras rojas, apaga y enciende la consola. Y fijaros, esta, pues lo único que voy a hacer es salir del navegador y hacer los pasos que nos dice, ir al uso a distancia y poco más, chaval. O sea, ni mis consolas son especiales, ni a tu consola le pasa absolutamente nada, ¿vale? Vamos a esperar un segundito. No le pasa nada ni a tu consola, ni a tu Play, ni nada. Simplemente lo que hay que hacer es, pues, esperar. Mira, fijaros, aquí se ha quedado un poco pillada cuando he ido. Ah, mira, aquí pone atrás pequeñito, es que no se veía bien, ¿vale? Le doy atrás, ponía atrás y no me había dado cuenta, me pensaba que se había quedado pillado. Que eso puede pasar a ustedes también, que se quede pillado ahí, como me ha pasado a mí. No pasa nada, chavales. O sea, esto no pasa nada. Lo único que tienen que hacer es probar y probar y probar. Fijar, instalar el gen. Lógicamente, lo voy a instalar. Lógicamente, ustedes mismos están diciendo que si falla el exploit, si falla el gen, no sé qué, que no tengan conectado nada. Yo no tengo conectado nada a la consola, ni siquiera el USB, porque en el USB yo tenía el HFW, pero que no pasa nada. Si ustedes quieren y están siguiendo otro tutorial, basta con que quiten el USB y cada vez que haya que instalar algo, que yo les diga, oye, pues ahora hay que instalar tal cosa, pues pongan el USB, ¿vale? Pues nada, voy a ir preparando el cable porque como solo tengo un mando, ¿vale? Cada una de las consolas pues tengo que conectar el único mando que tengo. Entonces, como vemos, se ha completado la instalación y rápidamente apago y enciendo y lanzo el exploit. Hemos tardado ¿cuánto? 2 minutos. No te vayas porque lo voy a hacer en las otras. Y si me sale un fallo, estate pendiente porque te puede pasar a ti también. Y es lo que me gustaría, que me saliera algún fallo, pues para que tú pudieras ver la solución. Porque ya te digo que es que no, chavales, es que no tiene ningún misterio. El único problema que a ti te esté dando que no puedas instalar el exploit es que tenga resto de instalaciones de otras cosas. Que vete tú a saber el que, mira, ahí tenemos el huevete del gen, encendemos el mando y poco más. O sea, chavales, venga, esta es la primera consola. A nivel de batería siempre tengo la batería baja, chavales. Venga, simplemente pues me vengo aquí y como os digo, esta consola pues ya tenía anteriormente un juego instalado, tenía el instalador de webman, etcétera, etcétera. Entonces, venga, rápidamente habilitamos el gen, que a veces se inicia, a veces no. No tengan nada conectado cuando habiliten el gen, por favor, no tengan absolutamente nada conectado, ¿vale? Welcome to PS3 Gen 3.2.1, ¿vale? Y ya está, chavales, ya tenemos una. Venga, vamos rápido por la otra.
Pues bueno, chavales, aquí tenemos ya la segunda PlayStation 3. Le he puesto, además, le he puesto un tema a cada una distinta para que la diferencie, ¿vale? La primera tenía el tema de Minecraft, ¿vale? Venga, tenemos el mando por ahí. Esta tiene el tema de África, que es buenísimo, chavales, de los primeros que había en PlayStation 3. Y aquí exactamente igual, ¿vale? Navegador de internet, triángulo, venga, triángulo, archivo, entrada de dirección. Mira, ahí se ha quedado cargado la página que tenía yo de la otra vez, pc3exploit.me. ¿Vale? Y lo mismo, ¿vale? Nos venimos aquí, PC3Gen, que es la tercera opción, PC3Gen Alternate, perdón que sepa pequeño, pero es la tercera opción, que pone PC3Gen Alternate. Y aquí lo mismo, puede funcionar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la décima. No sé, chavales, daros cuenta que en la primera consola pues ha ido a la primera, y aquí en esta consola pues de momento va por el 5. Es verdad, ¿vale? Me he dado cuenta que cuando se pega muchísimo rato el progreso del porcentaje, normalmente suele fallar. ¿Qué haría yo en estos casos, vale? Si yo creo que va a tardar mucho y ya estoy cansado, pues mira, yo lo que haría es, me vengo aquí atrás del todo, ¿vale? Vamos a darle un segundito que voy yo más rápido que la consola, chavales. Entramos en el navegador de internet, triángulo, ahí está, triángulo, venga, chavales, triángulo, herramientas, eliminar cookies, triángulo, herramienta, eliminar historias de búsqueda, triángulo, herramienta, eliminar caché, triángulo, herramientas, página de inicio, le voy a decir página en blanco, ok, ¿vale? Cierra el navegador y vuelvo a entrar en el navegador y me voy a la página. Que no funciona, chavales, apagan la consola, enciende la consola, triángulo, eliminar caché, triángulo, etcétera. O sea, no, es que no hay más, chavales, si es que esto no tiene otro camino, el único camino es este, el de ir al navegador y darle aquí a PS3Gen, instale Alternate. Y esperar, chavales, o sea, no tiene más, esperar. Venga, yo en este punto, para no tenerlo aquí esperando más tiempo de necesario, pues voy a hacer un pequeño corte. Y ya os digo, si me falla 1, 2, 3, 10 veces, te lo voy a decir, no te preocupes que yo no te engaño. Venga, vamos a esperar un poquito, fijaros, ahora va mucho más rápido. Bueno, chavales, a la tercera, lo único que he hecho ha sido reiniciar una vez la consola. Me ha vuelto a fallar y ni siquiera he reiniciado, he cerrado y he abierto el navegador. Y aquí lo tenemos, ¿vale? No hay ningún engaño, ya lo saben, chaval. A mí yo no gano absolutamente nada por engañar a absolutamente nadie. Para que vean que es verdad que la primera ha funcionado a la primera, en la segunda ha funcionado a la tercera y en la tercera consola, pues vamos a ver. Pero aquí es lo mismo, chavales. Simplemente entrar en PS3 Alternate, esperar que cargue, entrar en el uso a distancia y salir. Perdón, darle donde dice instalar. Y dice, para utilizar esta función primero, sí, le decimos totalmente que sí a todos, chavales. Y son apenas 29 megas, ¿vale? Los cuales pues se van a instalar en nuestra consola y no debe de pasar nada. Ya saben, en mis tutoriales siempre les dejo todos los archivos en un USB, que además tiene un archivo de texto que te impide que se inicie Webman, que puede ser lo único que te está dando problemas. Y ese archivo de texto está ahí para eso mismo, para que no se inicie Webman, para que no tengas problemas. Pero aún así hay gente que dice, es que no me funciona, es que se me congela. No lo sé, chavales, de verdad es que no tiene sentido. Entonces se ha completado la instalación y rápidamente apago y enciendo y nos vamos todos más contentos que la mar, ¿vale? Nos queda una consolita que sería esta de aquí, ¿vale? Ya tengo una ahí, tengo esta aquí que la voy a encender súper rápido, voy encendiendo el mando. O sea, chavales, yo creo que es lo mejor que podemos hacer, que vean ustedes en primera persona, directamente aquí grabando, que funciona bien. O sea, que no hay ningún misterio, no le pasa nada a tu consola, ¿vale? Seguramente tengas alguna, bueno, ya hemos visto el UEBT de Gen por ahí, seguramente tengas una instalación de algo, de alguna tienda antigua, de algo que te está volviendo loco, ¿vale, chavales? Te está volviendo loco. Y aquí, pues nosotros simplemente, ¿vale? Habilitamos el Gen como siempre. Hay gente que dice, no, es que se me pilla, desaparece el Gen. Bueno, instálalo otra vez, o sea, no tiene más, chavales. Ir a la página de PS3Gen y volver a descargarlo, o sea, no tiene absolutamente nada. Ahí lo tenemos, venga, vamos rápido por la tercera consola. Y nada, chavales, tercera consola. Esta incluso tiene la pila mala, que cada vez que la quito de la corriente y la pongo, pues pierde la memoria y me obliga a ponerle la hora. Ese es otro punto importante, tengan bien la hora, ¿vale? Todo bien puesto, la hora. No tengan descargando nada, no tengan nada puesto, ¿vale? Nada fuera de lo común. La hora siempre póngala por internet, ¿vale? La configuran por internet. Y después de eso, pues nada, lo mismo de siempre, chavales. Navegador de internet, ¿vale? Triángulo, herramienta,
eliminar cookies, triángulo, herramienta, eliminar historial, triángulo, herramientas, eliminar caché, todo que sí, cerramos el navegador, entramos en el navegador, vale, fijaros, esta que tiene múltiples, esta tiene montones de cosas por ahí, triángulo, vamos a ver, archivos, entrada de dirección, ps3 exploit.me, vale, ahí está. Y la misma película, chavales, simplemente nos venimos aquí, ps3 gen installer alternate. Y aquí pues nada, ya sabemos, puede funcionar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la 10, a la 20, pero no desista, ¿vale? Aquí pues nada, vamos a esperar, mira, preparando, mira, ya está, es que ya está, o sea, no tiene más, yo creo que es más cuestión de suerte. Mira, no me ha dado tiempo ni iba a parar el vídeo, pero nada, o sea, no tiene absolutamente nada más que hacer lo que nos pone, ir al uso a distancia. Le damos atrás y poco más, o sea, si es que no tiene más. Venga, vamos rápidamente, ya vamos terminando y nada, yo creo que está más que visto, que todo está funcionando, podríamos decir bien, medianamente bien. Yo creo que bien, ¿no? 3 consolas distintas, imaginaros que yo me dedicara a esto, que no me dedico a cobrarle a la gente simplemente por instalar el gen, que no lo hago. Pues fijaros, en nada, en 10 minutos que llevamos he hecho 3 consolas. Pero no, chavales, esto yo no soy partidario de cobrarle a nadie por esto, porque esto es que lo hace hasta, vamos, hasta un niño chico, ya lo digo, es que hasta un niño chico hace esto, si es que no tiene más que ir a una página de internet, o sea, si es que no tiene más, limpiar caché, limpiar navegador, no tiene más. Venga, por favor esperen, nosotros esperamos, se ha completado la instalación, ¿vale? Se ha instalado el gen y lo que vamos a hacer es, pues nada, reiniciar rápidamente, apagamos, encendemos y después de eso debe de estar todo correcto, ¿vale? Ahí está el huevete, sí señor. Ahí está el huevete. Vale, tenemos el mando. Y nada más, chavales, es que no hay más, tío. Si es que yo flipo. Yo flipo con lo fácil que es esto, chaval. O sea, esto es mega fácil. Venga, habilitamos el gen. Mira, este tenía custom firmware porque tiene esta aplicación IDP-Set. Vale, habilitamos gen. Siempre dale unos segunditos por el tema de internet, ¿vale? Welcome to PS3 3.2.1. Último gen disponible de 2.1, webman activado, todo perfecto, chaval, o sea, ya está, o sea, si es que no tiene absolutamente más, ¿vale? Así que nada, yo lo único que te puedo decir, de verdad, si te falla, que te cuelgue, y yo de verdad, tío, formatea, de verdad, no te compliques, no gastes más tu tiempo por un juego, ¿vale? Formatea la consola, si quieres, si no, pues sigue probando cosas por ahí que veas por internet, pero bueno, yo creo que lo mejor es formatear, y como hemos visto, 3 consolas recién hechas, funcionando a la perfección, nada más, o sea, no tiene nada más, ¿vale? Así que nada, espero que les sirva por lo menos de ánimo este vídeo, ¿vale? Bueno, nada, chavales, recuerden like, suscribirse, campanita, nos vemos en el siguiente vídeo, y adiós.